Buenas, mi nombre es Vilmar Huanca Calchaya, soy de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Unifrance. Estoy cursando la materia de ecuaciones diferenciales. Lo que vamos a ver es la aplicación de modelado de las ecuaciones de orden superior. Para este caso, el caso más común son las elongaciones de los resortes. Y para eso vamos a aplicar diferentes masas para que haya una elongación. En este primer caso, hay una elongación S. Aquí va a haber, voy a hacer después el diagrama del cuerpo libre. Y aquí hay otro desplazamiento que le vamos a llamar X. Ahora, para este caso, tenemos que analizar el diagrama del cuerpo libre de ambas masas para analizar las fuerzas. Entonces, lo que hacemos para este caso es la sumatoria. Como está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas sería 0. En este caso tenemos una fuerza que es hacia abajo, el peso, y hacia arriba una fuerza S. Esta fuerza que por ley de Hooke se llama K por X. Y como se está estirando, S no sería S, en este caso sería K por S. Ahora en este otro cuerpo vamos a analizar, tenemos una fuerza F que va a ser igual a K por la distancia de alongamiento, que va a ser X más S. X más S. Ahora hacemos las ecuaciones. Vamos a decir que hacia abajo es positivo, como están hacia abajo, y las fuerzas que hacia arriba van a ser negativas. En este caso tenemos el peso positivo, negativo, K por S. S es igual a 0. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad menos K por S. Esa es una ecuación. Hacemos otra ecuación para este caso, va a ser igual otra fuerza que tiene que estar aquí, el peso, que es igual a masa por gravedad menos la fuerza, que es K X más S. Este es igual también a 0 porque está en equilibrio, ya no hay fuerzas externas. Entonces aquí repartimos, decimos masa gravedad va a ser menos K por X menos K por S igual a 0. Recordemos que aquí dice masa gravedad menos K por S es igual a 0, entonces sería masa gravedad menos K por S, eso va a ser 0, me va a quedar menos K X es igual a 0. Recordemos otra ley de Newton, que la segunda ley sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso la sumatoria de fuerzas nos está dando que 0, entonces 0 es igual a masa por aceleración. Esto vamos a designar que es ecuación 1, ecuación 2. Esto lo podemos designar como ecuación 3. Lo que voy a hacer es igualar la ecuación 2 con la ecuación 1. La ecuación 2 es igual a la ecuación 1. ¿Por qué? Porque ambos son 0. Entonces me va a quedar menos K por X es igual a masa por aceleración. O lo podemos escribir también como al revés, no. Masa por aceleración es igual a menos K por X. Una de las operaciones, de las ecuaciones auxiliares que tenemos, que es para la aceleración, tenemos que masa, sabemos que la aceleración es la segunda derivada respecto de la distancia respecto del tiempo. Esa es la segunda derivada. La aceleración es la segunda derivada, o sea, de la ecuación de la posición.
Entonces tenemos que esto va a pasar a este, ya vamos a tener masa, hacer relaciones las segundas derivadas respecto del tiempo. Esto pasa al otro lado a sumar, va a ser K por X. Igual, como esto ha pasado al otro lado, aquí queda 0. Ahora, aquí es donde entran las aplicaciones. Tenemos que, como dije, este es el modelado. Ahora tenemos que tener, cuando hacemos notación, esta es la notación de Newton ahorita, notación de Newton, pero para una ecuación diferencial tenemos que tener una operación auxiliar, o sea, que hemos hecho, que aquí sería la segunda derivada. Tenemos esta, que es la segunda derivada de x. M sería una constante más K por X. Aquí lo que voy a hacer para que se note más o menos, voy a dividir todo, vamos a dividir sobre M, que al dividir se va a quedar aquí, que es esto, que es X la segunda derivada. Aquí va a ser sobre M, al dividir es igual a 0. Aquí tenemos que poner, como vamos avanzado en el transcurso, que siempre tendríamos que tener la ecuación auxiliar que ya decíamos, por ejemplo, a esto lo llamamos m, como es la segunda derivada, cuadrado. Como no hay una primera derivada, sería más 0, 0m, y esto sería más k sobre m solamente. Esta es nuestra ecuación auxiliar, donde designamos m cuadrado, aquí derivada de la segunda sería m cuadrado, la derivada primera era m, y después tendríamos lo que es el elemento o el coeficiente suelto. Esto lo vamos a igualar a 0. Eso es lo que aplicábamos. Entonces, como vemos, esto va a ser, como es 0, hay que sacar las raíces. Vamos a tener que m es igual a la raíz de k por m, pero con signo negativo. Entonces esto es, vamos a sacar dos raíces, que va a ser m1 y m2. Ese menos lo va a sacar como menos 1, y va a ser imaginario. Va a ser un número imaginario, va a ser i, primero aquí es más menos, un primer resultado, y un menos, y raíz de k sobre m, raíz de k sobre m. Estas serían las dos raíces que estaríamos hallando. En nuestro caso, cuando aplicamos la ecuación de orden superior, m en este caso sería, como tiene que ser, o sea, un número complejo como es alfa más el número imaginario por beta. Este es como debe ser un número complejo, pero en nuestro caso, como no tenemos alfa, la parte es real, esta alfa en nuestro caso es 0. Vamos a continuar con el ejercicio. Esta parte ya voy a borrar para la explicación. Entonces, en nuestro caso, alfa sería 0 y beta sería la raíz de k sobre m. Entonces, aquí donde aplicamos la ecuación, que sería, va a ser C1, que hemos aprendido, por E alfa por beta. Porque este es nuestros números complejos, pero ya sabemos que beta es esto y alfa es 0. Esto aplicaría para
para nuestros dos raíces que encontramos. Y como es imaginario, tenemos que la ecuación va a ser coseno de beta por x más C2 alfa por beta por el seno de beta por x. Pero esta ecuación, la posición, estamos trabajando en función del tiempo, porque x es la posición del tiempo. Entonces esto va a ser, no va a ser, esto está bien beta, pero esto va a ser, como estamos trabajando en la posición, esto va a ser en función de t. En aquí vemos que podemos factorizar alfa por beta. También, como estamos trabajando en función del, como x por, sería igual de en funcional tiempo, este es alfa por beta también, ya, en funcional, ya. Ahora, lo que factorizando tendríamos que es alfa por x, como x es igual va a ser t, pero en esta parte me he confundido, es como es por t, es la misma función, tiene que ser, tenemos t, entonces tiene que ser t la parte real por el tiempo, la parte de sin tiene que ser lo mismo. Entonces factorizo eso, alfa por t, va a quedarse 1 coseno, pero sabes que beta es la raíz de k por m, más nos quedaría C2, estamos factorizados seno de beta, beta va a ser, perdón, aquí falta por el tiempo, estamos multiplicando por el tiempo, más, aquí para que se note, vamos a poner el signo, más seno, también de beta, nos dice que beta es la raíz de k por m. Ahora sabemos que alfa vale 0, entonces esto se va a simplificar 0. X nos va a quedar igual a la... Ahora lo que hacemos es escribirlo, sobreescribirlo, nos va a quedar coseno de k por m por t más C2 seno la raíz k por m por t. Esta sería nuestra ecuación como hallábamos en ejercicios comunes, pero esta sería nuestra ecuación diferencial para la posición. Pero no sabemos ahora qué significado físico tiene ahorita. Como estamos hablando de aplicaciones, no sabemos el significado físico de qué, del C2 ni del C1. No sabemos, aquí tenemos para la función del coseno, por la constante K, por la masa, en este caso igual por el tiempo. Sabemos las variables, pero no sabemos qué aspecto físico tiene estas funciones, la C1 y la C2. Para dar un entendimiento de lo que estamos haciendo de aplicación en la física, en este caso, vamos a decir que la vamos a poner constantes arbitrarias, porque es una constante, es la C2 es una constante. La constante 1 va a ser arbitrariamente A, vamos a designar un signo, seno de phi, lo vamos a poner. Y la C2 va a ser también A, pero para esto va a ser coseno de phi. ¿Para qué he aplicado esto? Porque
vamos a interpretar esta ecuación, tenemos que saber las constantes que debemos saber. Entonces, por el cual, con una identidad trigonométrica, que sabemos que seno, lo voy a hacer con otro color, seno de dos elementos, vamos a poner x más y, aquí es igual, por trigonometría esto va a ser seno de x por coseno de y más seno de y coseno de x. Esto sabemos por trigonometría. Vamos a ver esta parte. Ahora, vamos a reemplazar estos valores ahorita de C1 y de C2 que hemos dado nuestras constantes arbitrarias. Para eso, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Nos va a quedar que tenemos C1 que dijimos que es A seno de phi por coseno de la raíz de km por t. Tenemos, aquí está, C1 reemplazamos y el otro más la suma va a ser C2 que es A coseno de phi por el seno de la raíz de k por m por t. Entonces, ¿para qué he hecho esto? Porque tenemos seno de x, coseno de y, seno de y, coseno de x. En este tenemos seno de phi, coseno de la raíz de t. Ahora tenemos coseno de phi, seno de t. Logramos esta ecuación. ¿Qué está por demás en estas dos? Está la amplitud. Pero digamos la a. Entonces lo que hacemos es factorizar la a. Y como adentro nos queda una ecuación trigonométrica, sería el primero más el segundo. Va a ser, nos quedaría, paréntesis, nos queda la función seno, no sé, nuestra fórmula trigonométrica de qué? Del primer argumento va a ser que podemos poner, como es suma, uno de los argumentos sería raíz de k. El primer argumento más el segundo argumento, ¿cuál sería? Si este era el primer argumento, y más seno de, este lo ponemos en corchetes, y si suma, digamos, de los dos argumentos sería el seno. El primer argumento va a ser esto, más el segundo argumento sería phi. Entonces, lo que tenemos que va a ser x es la a por el seno del primer argumento, pues el km por t más el segundo argumento por phi. Entonces ya hemos transformado nuestra ecuación diferencial, pero ambos son lo mismo, solo que en este caso no conocíamos las constantes 1 y C2, el aplicativo físicamente, pero aquí ya tenemos que A, que sería A, que es la amplitud, esta es la amplitud. Entonces físicamente ya tendríamos dado el sentido a nuestra ecuación diferencial. Tenemos la amplitud en función de la constante de Hooke, en la masa y el ángulo de desfase. La amplitud conocemos que un dato para física sería, como va a estar oscilando, si no hay fuerzas externas, el resorte, entonces encontraríamos que la amplitud sería ese desfase. Bueno, entonces esa es la explicación donde hemos aplicado los conocimientos de cuando hacemos ecuaciones de orden superior. Aquí cuando aplicamos las derivadas, sacamos las raíces, en cual presentábamos en una ecuación. Como era imaginario, tenía las funciones de coseno y seno. Bueno, esa sería mi explicación. Después hagamos un ejercicio posterior.
Gracias. El primer argumento más el segundo argumento, ¿cuál sería? Si este era el primer argumento, y más seno de, esto lo ponemos en corchetes, y si suma, digamos, de los dos argumentos sería el seno. El primer argumento va a ser esto, más el segundo argumento sería phi. Entonces, lo que tenemos que va a ser x es la a por el seno del primer argumento, pues el kn por t más el segundo argumento por phi. Entonces ya hemos transformado nuestra ecuación diferencial, pero ambos son lo mismo, solo que en este caso no conocíamos las constantes 1 y C2, el aplicativo físicamente, pero aquí ya tenemos que A, que sería A, que es la amplitud, esta es la amplitud. Entonces físicamente ya tendríamos dado el sentido a nuestra ecuación diferencial. Tenemos la amplitud en función de la constante de Hooke, en la masa y el ángulo de desfase. La amplitud conocemos que un dato para física sería, como va a estar oscilando, si no hay fuerzas externas, el resorte, entonces encontraríamos que la amplitud sería ese desfase. Bueno, entonces esa es la explicación donde hemos aplicado los conocimientos de cuando hacemos ecuaciones de orden superior. Aquí cuando aplicábamos las derivadas, sacamos las raíces, en cual presentábamos en una ecuación. Como era imaginario, tenía las funciones de coseno y seno. Bueno, esa sería mi explicación. Después hagamos un ejercicio posterior. Gracias.